Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este cuarto conversatorio de la cuestión ambiental en el espacio urbano, un conversatorio organizado por el Laboratorio de Ecología Política de la Urbanización del Centro de Investigación de UrbesLab. El día de hoy tenemos un gran placer de conversar con Anna Heiken, quien es investigadora doctoral en estudios de desarrollo global en la Universidad de Helsinki y periodista freelance. Su trabajo académico y periodístico se desarrolla en torno a los temas de cambio climático, manejo de recursos naturales y los conflictos socioambientales con un enfoque especial en el agua. El día de hoy vamos a conversar un tema bastante interesante que es trabajo doctoral también de Anna Heiken, que es el sufrimiento ambiental en los Andes peruanos, y vamos a reflexionar sobre la contaminación del agua y las actividades extractivas. El día de hoy vamos a tener una charla. Alejandro Garay, quien es investigador de el laboratorio, va a dirigir esta conversación junto con Ana. Bienvenida, Ana, muchas gracias. Hola, Alejandro, muy buenos días. ¿Cómo está? Empezamos la conversación. Muy buenos días, Sharon. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy día. Es un placer tener acá a Hanna y que nos comparta un poco su trabajo. Y Ana, ¿quieres saludar a la audiencia, un poco presentarte y poder empezar así? Sí, muy buenos días a todos o muy buenas tardes desde Finlandia. En primer lugar, muchas gracias Urbeslab, Sharo, a Alejandro, Germán por la invitación y por el interés en mi trabajo. Es un gran gusto para mí para poder a compartir los hallazgos de mi trabajo con ustedes. Así que muchas gracias y seguro que vamos a tener una conversación muy interesante. Perfecto. Mira, tu trabajo es súper interesante. Ha sido un verdadero placer poder leerlo digamos, dar cuenta de cosas muy ricas que desarrollas en el trabajo, tanto teórico como empírico. Entonces, yo quisiera empezar preguntándote acerca dada la multidisciplinaridad o la interdisciplinaridad que tiene el trabajo, ¿cómo es que te interesas por este tipo de investigación, ¿no? Usualmente los investigadores agarramos un área muy pequeña y tratamos de avanzar esa área muy disciplinariamente a veces, entonces es muy interesante encontrar trabajos de este tipo, trabajos que ven el mundo social o la totalidad social, como yo prefiero llamarla, desde esta óptica multidisciplinaria o interdisciplinaria, ¿no? Entonces, ¿cómo así llega ese interés? ¿Qué tipo de enfoque usas tú para digamos, lograr articular varias disciplinas, ¿no? ¿Y cuáles son las estrategias que tú usas durante ese proceso? Muchas gracias por la pregunta, Alejandro. Y sí, yo creo que este enfoque multidisciplinario viene de mi formación universitaria, porque yo, de hecho, empecé mis estudios universitarios estudiando ciencias, animal science, se dice en inglés, creo que ciencias de animales, animales domésticos, y luego me cambié el tema para economía ambiental. Y en mi maestría, porque yo quería entender, además de la economía, cómo analizar los procesos ambientales desde el enfoque de las teorías de la economía, más lo social. Así que mi maestría lo hice en ciencias sociales, pero siempre con el enfoque al medio ambiente. Entonces creo que de ahí viene un poco esa idea de que podemos entender las problemáticas socioambientales desde las diferentes disciplinas, y aunque últimamente yo me he enfocado más em, en el enfoque de ciencias sociales, como usando la metodología más etnográfica para entender estas problemáticas. Siempre he tenido muy presente lo del ambiental, aunque no soy bióloga, pero yo lo veo muy importante que para entender cómo funciona la sociedad y
el agua, los temas ambientales, cómo funciona esa relación. Tenemos que siempre tener presente el medio ambiente también. Más que nada nosotros que nos enfocamos en analizar estos temas desde la perspectiva de ecología política, creo que ahí muchas veces se olvida un poco el ambiente y analizamos digamos, los conflictos ambientales, otros temas ambientales, pero viendo solamente la parte política o social, sin entender cómo funcionan los ecosistemas. Y sí, sí, creo que esta es la respuesta que podría dar para la pregunta. Alejandro, no se te escucha. Perfecto, Ana. Usualmente ese es el camino que muchos de nosotros tomamos. Me ha pasado de manera similar en torno a cómo yo mismo hago investigación. Pero en fin, en torno ya al tema metodológico aún, pero ligado ya a las categorías teóricas que vas desarrollando dentro de tu trabajo, yo quisiera salirme un poquito digamos, del guión que tenemos y eh, decirte que un poco nos comentes sobre estas categorías que al mismo tiempo son categorías teóricas, pero creo que son articuladores metodológicos dentro de tu trabajo. Y es el tema del sufrimiento ambiental, de la violencia lenta, de las relaciones de poder multiescalar que tú mencionas y sobre las cuales, digamos, articulas muchos de tus hallazgos en términos en relación al poder y nos comentes un poco, ¿no? Acerca de estas categorías, del rol que juegan articulando toda esta narrativa que creas en tu artículo. Sí, para este caso, el artículo de que estamos hablando es un caso donde investigamos entre las investigadoras finlandesas, yo y profesora Anja Nygren de Finlandia y la doctora María Custodio, que es bióloga de la Universidad del Centro de Huancayo. Con este equipo analizamos la problemática de la contaminación del agua y los conflictos que se ha generado por este tema y más que nada la contaminación por la actividad minera. Y a mí me surgió la idea de investigar este caso cuando estuve haciendo el trabajo de campo en Huancayo en 2019 y vi que o en este tiempo había un pequeño conflicto, la población estaba resistiendo la mina, que recién estaba reabriéndose, y yo empecé a ver el caso y me llamó mucho la atención de la historia minera de esta zona, no solamente de la cuenca de Cunas. De hecho, quizás yo podría ahora pasar unas imágenes para visualizar un poco. Aquí estamos viendo la cuenca de Cunas, la zona de nuestro estudio que yo estoy hablando. Entonces, me llamó la atención las conexiones no solo de esta cuenca, pero también la actividad minera que tiene una muy larga historia en esta zona, en los Andes centrales del Perú, por ejemplo, la ciudad de La Oroya, Cerro de Pasco, y que tiene mucha conexión también con la cuenca de Cunas. Y más que nada la conexión en el tema de contaminación y acumulación de contaminación, los impactos. Entonces, al mismo tiempo, cuando yo estaba planificando este artículo, por casualidad leí un artículo de María Custodio, la doctora bióloga de la Universidad del Centro, y le escribí porque ella había trabajado en esta cuenca haciendo análisis de aguas, y le escribí que me gustó mucho su trabajo y ella propuso para trabajar con nosotros. Entonces ahí se nos generó una idea de ver estos conceptos, analizar estos conceptos desde la parte social
y político, o sea, viendo el largo tramo de la minería, cómo se ha desarrollado la actividad minera en esta zona, en el Perú, y también porque la mina que está ubicada en la parte alta de la cuenca de Cunas también ya lleva como 80 años, entonces tiene mucha historia ahí. Entonces yo estaba viendo la parte histórica, social, política y la colega María Custodio con su equipo hizo un muestreo de las aguas y los sedimentos para ver justamente qué tipo de diálogo, qué tipo de hallazgos podemos obtener en viendo tanto las observaciones de la población, los documentos históricos, qué tipo de resultados de los análisis de aguas o el comportamiento de diferentes empresas mineras que han operado en esta mina que se llama Azucocha durante muchos años. O sea, qué podemos ver viendo estos diferentes temas? Y me preguntaste sobre los conceptos que estamos utilizando en este trabajo y primero me pareció muy relevante a ver esta problemática desde el concepto o enfoque de la violencia lenta, porque la violencia lenta trata de captar justamente no solamente lo que vemos muchas veces de inmediato, un accidente en una mina o que podemos visualizar que el agua está contaminada, etcétera, que la violencia lenta está viendo justamente cómo se acumula o acumulan los daños ambientales, la contaminación y cómo muchas veces son daños que no podemos ver, que son invisibilizados, tantos en el agua o, o sea, sí, en el agua o también son visibilizados a través de políticas que usan las empresas mineras, por ejemplo, para como que maquillarse sus actividades de sostenibilidad. Entonces, a través de violencia lenta estamos viendo estos daños ambientales, la contaminación del agua invisibilizada y el sufrimiento ambiental. Lo quisimos usar para analizar el tema que no siempre hay conflictos o protestas, aunque hay contaminación, otro tipo de daños ambientales. Y esto no quiere decir que no haya problemas en estas zonas. Y más que nada quisimos entender porque en esta zona de Perú ha habido pocos conflictos o resistencias a pesar del largo legado de la minería y sus impactos bastante dañinos al medio ambiente. Entonces yo también quería entender por qué la gente, aunque, aunque existen ese tipo de problemáticas, por qué a veces no resisten a ese tipo de actividades extractivas. Perfecto, Ana. Hablando ya un poco sobre temas más específicos de la investigación, una de las cosas que a mí me parece súper interesante es esta idea del uso de la ciencia, ¿no? De cómo es que el sector extractivo ha sido capaz de manipular el manejo de la ciencia y desarrollar resultados que muchas veces le son favorables y, como mencionas en tu investigación, invisibilizar, naturalizar los impactos negativos que vayan a tener en la investigación. Entonces, es muy interesante porque de manera personal, desarrollando investigación, yo me topé con un trabajo de Kirsch, un libro de Mining Capitalist, creo que es del 2014, y tiene un capítulo dedicado a este tema
la ciencia corporativa, de cómo es el uso de la ciencia corporativa, y que tiene su antecedente en el sector farmacéutico, tabacalero, que por décadas han escondido y han manipulado la ciencia para su propio interés, ¿no? A través de naturalizar los impactos ambientales y sociales, de tener errores de medición deliberados y de comparación también, cosas que vas mencionando en tu trabajo, ¿no? Y un manejo estratégico de la política del tiempo, digamos, de alargar los plazos, de minimizarlos, etcétera, con el propósito de, digamos, de manejar ellos a su favor los resultados que vayan a tener, ¿no? Y un control estricto de la información. Yo quisiera preguntarte, digamos, ¿cómo es que la ciencia, que debería ser, digamos, no debería haber discusión acerca de los resultados, genera estos resultados tan disímiles que la minería los usa a su favor, ¿no? Y se invisibiliza los impactos ambientales? ¿Qué es lo que hacen de manera mucho más, o qué es lo que cuáles han sido los hallazgos en el caso de tu investigación, para que, digamos, las poblaciones tengan una visión distinta a lo que sucede, y la minería diga una cosa y el ente que debería regular, que es el Estado, diga otra cosa, ¿no? Cuando la ciencia, en teoría, debería ser única y debería mostrarnos, digamos, cierto consenso en torno a lo que viene sucediendo en estos ámbitos, ¿no? Sí, uno, lo que yo pude observar es cómo se comunica la ciencia. Esto es uno, porque yo también me di cuenta trabajando con los biólogos que es muy complicado a entender, interpretar los resultados de metales pesados en agua, los sedimentos, si tú no tienes la formación para hacerlo. Entonces, cuando nosotros trabajamos, los biólogos tenían que explicarnos qué significa que hay tanta cantidad de arsénico o plomo en el agua, qué esto significa, con qué valores lo comparamos. Entonces, esto es uno que tú tienes que tener mucha formación para interpretar estos resultados. Entonces, si una empresa minera va a una comunidad para dar una charla sobre sostenibilidad y presenta los resultados, y puede ser que hay mucho espacio para presentarlo, o sea, digamos, si hay altos niveles de plomo, pero están ahí al punto de no sobrepasar los límites prohibidos, que hay espacio para como discursivamente modificar los resultados, o sí, cuando el público quizás no sabe interpretar los resultados. Eh, Esto es uno. El otro que genera mucha confusión ahora mismo también en la cuenca de Cunas es de dónde y de quién son los metales pesados que existen en el agua, porque nosotros con nuestro análisis de las aguas y los sedimentos pudimos observar que sí, existen ciertos metales pesados que son sus límites o en la cantidad en cual existen. En los ríos son altos, y en algunos casos cerca de la operación minera sobrepasan los niveles, los límites permisibles, tanto peruanos como internacionales. Pero el debate ahora en esta cuenca es que la actual empresa está diciendo que es acumulación de los metales pesados de las empresas anteriores, y que ellos están haciendo su limpieza, pero todavía no se puede ver los resultados. Otro argumento que la actual empresa tiene es que la zona tiene naturalmente minerales como arsénicos, y están yendo a las comunidades y dando charlas que el arsénico que existe en el agua es natural, que no es arsénico contaminante, aunque según lo que a mí me explicaron los biólogos, que en los resultados, cuando aparece arsénico o otro metal pesado tóxico, que son
usualmente el producto de los procesos de minerales, em, y en este proceso estos minerales se vuelven tóxicos y por eso aparecen en los análisis. Entonces, hay este tipo de espacios que dan, sí, dan espacio de interpretar y debatir los resultados, digamos, científicos del agua. Perfecto. Y digamos, ¿cuál es el rol? Pasemos a hablar un poco de cuál es el rol del Estado y las instituciones gubernamentales en el tema de cumplir el rol regulador que deberían tener para evitar este tipo de impactos tan nocivos para las comunidades que están alrededor de las zonas de influencia minera. Eh, en el tema específico del gobierno, yo te quería preguntar, tú mencionas en tu trabajo que, digamos, hay una relación casi de ambivalencia entre, digamos, la práctica gubernamental de la regulación, porque, digamos, hay funcionarios de nivel medio que tienen el interés de, digamos, ser bastante, o de hacer cumplir las normas que existen, de no ser permisibles con estos procesos de contaminación, de impacto ambiental, pero que existe cierta lógica en la cual que va desde mantener sus puestos de trabajo hasta hacerse de la vista gorda para evitar o dejar que el tiempo pase para que, digamos, siempre en favor del sector minero. Yo quería consultarte si esto en realidad obedece a una relación de ambivalencia o es más bien de complicidad. Hay mucho trabajo, digamos, académico, sobre todo desde la economía política, que ha mostrado que en cuanto el Estado tenga cierto patrón de desarrollo, digamos, de acumulación, en este caso ligado al sector extractivo, esa lógica permea todas las instancias de gobierno. Y entonces hay una necesidad que tiene que ver con la adquisición de rentas de parte del gobierno para, digamos, mantener su rol eh, como proveedor de servicios, que hace que el extractivismo se convierta en una práctica generalizada, ¿no? Entonces, bajo esa lógica ya no es una ambivalencia, es una complicidad con quien representa el capital extractivo y con quien representa finalmente esta estrategia de desarrollo, entre comillas, que abrazan muchos de los países en vías de desarrollo. No sé si podrías comentarnos algo sobre esto. Sí, efectivamente, en el Perú tenemos que entender esta problemática a través de la reciente historia y sí, del enfoque de gobierno de basar la economía en extractivismo, más que nada en la minería. Y sí, hasta cierto punto, en mi investigación por lo menos, he visto que hay funcionarios de gobierno que siguen digamos, este modelo y lo están cumpliendo en su trabajo, pero también hay otros que van, digamos, contracorriente y quisieran cambiar las cosas. Por ejemplo, la UEFA, la institución que está fiscalizando los temas ambientales. En las entrevistas me comentaron a los funcionarios de la UEFA que por los temas políticos que ha habido en el Perú y la debilitación de esta institución, que ellos sí, a veces tienen muchos problemas en cumplir en su trabajo, en controlar, por ejemplo, los proyectos mineros y su impacto ambiental. Y también, no solamente de la UEFA, de otras instituciones, también hay funcionarios que me comentaron que ellos prefieren de no intervenir tanto, o aunque lo hagan, que siempre viene una pared que ellos no pueden pasar. O también a veces es tema de recursos, que hay un especialista, por ejemplo, para toda la cuenca de Mantaro, que es la cuenca principal a cual pertenece el río Cunas también,
que no tienen tiempo para recorrer todo y tomar los análisis. Entonces yo lo veo como más que hay mucha diversidad, que no podemos, en muchos estudios de ecología política, podemos ver esas dicotomías que el Estado es malo, los funcionarios de gobierno son malos y están ahí trabajando junto a las empresas mineras, pero yo lo veo que no es siempre así, que es el gobierno, digamos, el Estado es más diverso en este aspecto, pero esto lo que hace es que genera esta confusión, que no hay una coherencia, por ejemplo, en controlar las minas, porque sí, no están, no están, digamos, todos en la misma onda, sí. Ok. Eh, y digamos, en torno a los demás actores y en particular a las poblaciones locales, ¿cuál es el rol que han venido desarrollando? Mencionas, por ejemplo, en tu investigación de que usualmente hay esta división, ¿no? Entre quienes, eh, por lo menos en los primeros años, apoyan los proyectos extractivistas digamos, otros que se oponen, digamos, por múltiples razones. ¿Nos podrías contar un poco qué es lo que sucede en particular en esta zona del Valle del Mantaro en el cual tú haces tu investigación? Sí, yo podría comentar, por ejemplo, sí, bueno, aquí para visualizar un poco donde he estado realizando mi trabajo, el mapa, y más me he enfocado en la cuenca de Cunas, que es la área anaranjada, y también la cuenca de Chulcas y de Río Achamayo, que son cuencas que se encuentran al entorno de la ciudad de Huancayo. Pero hablando de la cuenca de Cunas, que está ubicada acá, Em, sí, hay diferentes temas al respecto al agua, que uno es la minería, se ha generado un conflicto entre la empresa minera y cierta población que están ubicados cerca de la mina. Hay otros que están en favor, que no existen, sí, bueno, dentro de la división oficial de la cuenca, pero sin embargo, como que están también conectados a través de sus terrenos, etcétera, a la área minera. Hay ellos que están a favor de la mina, hay otros que viven aquí más abajo en la cuenca que no tienen opinión, algunos sí están en contra, algunos están a favor, pero no está tan visualizado el impacto de la mina. El otro tema es que la población que vive más abajo, en la cuenca baja, se dedican en la agricultura, y otros que viven en la parte alta se dedican en la ganadería. em, Últimamente, por el tema del cambio climático, por ejemplo, que está ahora empeorando, es el acceso del agua a estos agricultores. Se ha generado otro conflicto por un reservorio del agua en el medio de la cuenca, porque en esta parte los agricultores cada vez necesitan más agua, pero en la parte alta no lo quieren aceptar porque ellos no van a ver ningunos beneficios de este reservorio, y además va a afectar sus terrenos, y ellos temen que va a causar inundaciones, etcétera. Entonces hay otro conflicto entre la población que vive en la parte baja y en la parte alta. Y esos conflictos no son, digamos, no son tan simples que se han generado solamente entre
la población, que hay muchos, ahora estoy, por ejemplo, trabajando, viendo este conflicto, viendo específicamente el caso de este reservorio que se llama Yanacocha, y y he observado que hay muchos actores que están involucrados, hay políticos del nivel nacional, hay congresistas, hay autoridades regionales, locales, hay empresa minera, hay muchos actores, muchos grupos que están o hacen parte de este conflicto, y a la vez los pobladores también están buscando formas de cómo ellos podrían crear alianzas, digamos, con congresistas o otros actores, digamos, más poderosos para poder obtener agua, pero al fondo también existe el tema de cómo se usa y cómo se controla el agua. Por ejemplo, en cuanto a la calidad y la contaminación del agua, cómo se está repartiendo el agua, cómo se está gestionando, y digamos, por la parte de las autoridades del agua. Entonces, en cuanto a los actores y las dinámicas de estos conflictos, son bastante complejos. Y hay otro tema también si hablamos del ámbito urbano de Huancayo. Hay otros conflictos también por el tema de las aguas del río Chulcas, que percibe sus aguas del glaciar Huaytapallana, que está cada vez perdiendo más su glaciar, y cada vez hay más demanda de agua de la parte de la ciudad de Huancayo, que está creciendo, pero también de los agricultores que viven alrededor de la cuenca de Chulcas. Entonces, esto podría comentar en el tema de los actores y las dinámicas entre ellos. Muy interesante, Ana. Y en realidad tu trabajo sigue validando muchas de las cosas bueno, la gente que trabaja extractivismo ya, digamos, tenía ciertos hallazgos, sabían sobre esto, ¿no? Esta lógica, por ejemplo, de los diferentes pisos agroecológicos y las dinámicas sociales que existen en términos de las poblaciones que existen entre las zonas altoandinas, las zonas medias y los valles, son muy parecidos a tus hallazgos. Recuerdo el trabajo de, creo que es Salas Carreño, Dinámica Social y Minería, un trabajo sobre familias pastoras ahí en el proyecto Antamina, en Ancash, uno de los proyectos mineros más grandes del país y de América Latina y del mundo, ¿no? Entonces, y cómo es que estas dinámicas se vieron afectadas y cómo había una relación muchas veces conflictiva, muchas veces de asociación entre estos diferentes comunidades ocupando diferentes pisos altitudinales, digamos, en la zona, ¿no? Entonces, muy interesante realmente tu trabajo. Siguiendo digamos, con el tema más específico de la investigación, eh, ¿podrías seguirnos contando acerca de cómo es que, digamos, las comunidades se han ido acomodando a estas nuevas dinámicas? Si ha habido alguna respuesta, digamos, organizacional, si es que hay digamos, procesos que van desde abajo para como hay, digamos, esta lógica anti-extractivista, vinculado a movimientos más grandes, a movimientos a veces globales que luchan por el medio ambiente, por la justicia ambiental. Entonces, ¿hay algunas de estas dinámicas que hayas podido percibir, digamos, en tu trabajo de campo, en esta área en particular? De hecho que no, yo diría que son más resistencias fluidas que a veces surgen, a veces se encienden, a veces se apagan, y no, por lo que yo sepa, que no existe una conexión a los movimientos más grandes de Perú, o internacionales que son, y tampoco
al nivel o escala local o regional. Tampoco hay una, digamos, una movilización unida, que más bien lo veo muy fluido. Por ejemplo, en el caso de, bueno, de la minería, que son comunidades de Alto Cunas, que ellos se identifican como una parte, como unidad de la cuenca, y no he hecho mucha investigación sobre esto, pero por lo que he estado estudiando la historia de la zona y también a veces los pobladores lo van mencionando, que es el tema del conflicto interno que tocó bastante fuerte justamente esta zona de la cuenca de Cunas. Entonces puede ser que esto ha impactado por una parte que ellos se sienten como dos, en esta cuenca como dos grupos que son las comunidades de la parte alta y luego son de la parte baja se ven como una alianza, pero dentro de ellos también hay como microgrupos, hay, como estaba comentando, alianzas con congresistas que a veces se juntan con una parte o otra, y tampoco hay divisiones políticas, ¿sabes? Ha habido políticos o congresistas de izquierda, pero tanto de derecha, eh, que no tampoco está conectado con lo político, o que una parte estuviese apoyando digamos, a Perú Libre o otro partido político. En esta zona es más este tipo de resistencias muy fluidas, muy diversas, que veo que también es una forma valorosa, o no sé cómo describirlo, pero también es bueno, una forma importante de resistir, de articular su descontento y las injusticias que ellos están percibiendo en sus vidas. Perfecto. Ahora pasemos un poquito a, digamos, a vincularlo esto al tema urbano. Ciertamente tu investigación se desarrolla en el ámbito rural, pero digamos, también ya se ha estudiado mucho de que los impactos del sector extractivo permean no solo el área inmediata de exploración o de influencia, sino que sus impactos son mucho más profundos, mucho más transversales y se reflejan desde el nivel local hasta el nivel nacional y hasta mundial, ¿no? Cuando estas lógicas van mutando, van cambiando y, digamos, van permeando, al igual que el capitalismo, cada aspecto de la vida diaria, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, ¿encuentras alguna conexión con las áreas urbanas de Huancayo si estas existieran, ¿no? Y cómo es que estas, si tienen algún impacto en la vida de la población que reside alrededor de la cuenca, más allá de los márgenes rurales, ¿no? Entonces, si ciertamente tu trabajo se centra, como vuelvo a recalcar, en el área rural, pero digamos, producto de tu trabajo de campo, no sé si encuentras o podrías de repente especular acerca, digamos, de manera informada, digo, acerca de ciertos impactos que puedan ya percibirse, ¿no? Al nivel rural, dado que Huancayo es una de las ciudades más importantes del país, ¿no? Sí, efectivamente, yo veo que hay muchas conexiones, aunque sí, no he investigado en profundidad el tema urbano, pero cuando hablamos del agua, por ejemplo, todo está muy conectado, y más aún en esta zona, por ejemplo, a través de si hablamos de metales pesados, que pueden viajar los tramos muy grandes, si hablamos del río, de la cuenca más grande, de los Andes centrales de Perú, que es el río Mantaro, que como me explicaron los biólogos, que el río Mantaro es como un archivo de la historia extractivista de esta zona. Entonces
Los ríos a veces, o por los ríos, se llevan los metales pesados desde La Oroya hasta Huancayo o desde el Cunas, que se conecta en la municipalidad que se llama Chupaca. Aquí en el mapa lo podemos visualizar, que aquí en Chupaca el río Cunas se conecta con el río Mantaro, así que siempre hay una conexión. Por ejemplo, si hay contaminantes en el agua, esto se va a ver reflexionando también en la calidad del agua de Huancayo. Otro tema también es la agricultura, porque Huancayo es una ciudad que ha estado creciendo, expandiendo mucho en los últimos años. Entonces hay como muchos espacios urbanos, digamos, que hay gente que todavía se dedica en la agricultura, y ellos tienen una presión por una parte por las políticas agrarias del Perú, que cada vez están favoreciendo más agricultura de grande escala. Entonces, por una parte hay pequeños agricultores que están tratando de acomodarse en este modelo agrícola, y están chocándose con la ciudad que se está creciendo, o también por la calidad del agua, que ellos están usando estas aguas por regar sus cultivos. Entonces, en esta forma se ven afectados también, y existen como estos choques entre el rural y el urbano. Y el otro tema es eh, el suministro de agua en Huancayo, que se depende del glaciar de Huaytapallana, y que también, como comenté, hay muchos agricultores y pobladores que se dedican en la ganadería aquí, que también están tratando de competir o acomodarse en los mercados agrícolas y expandir sus cultivos. Hay unos que están cultivando alcachofa. Y al mismo tiempo hay la población de Ciudad de Huancayo, que está creciendo cada vez más. Hay unas zonas donde no hay acceso, o hay acceso al agua potable, por ejemplo, 2 horas al día. Y entonces, como cuando hablamos de la temática del agua, más que nada en esta zona, que todo está muy conectado entre lo rural y el urbano. Perfecto. Muchas gracias por tus respuestas, Ana. Creo que estamos perfectos con el tiempo y, o sea, a ver, invitar a nuestros oyentes o quienes estén acompañándonos hoy día, si tuvieran alguna pregunta, si hay de repente algunos miembros de Urbes o... Ok, Sí, si me das el pase, claro que sí. Alejandro, me gustaría hacerle un par de preguntas a Ana. Ana, qué interesante realmente la investigación que nos estás mostrando y el diálogo que están teniendo con Alejandro, justamente sobre el tema de los extractivismos. Como te comenté de manera interna, yo soy huancaína y justo vivo cerca al río Cunas, ¿no? Y me parece interesante, eh, me gustaría resaltar dos cosas. Uno, sobre las diferencias que se siente del impacto de contaminación ambiental en las diversas zonas de la cuenca. Así vemos, por ejemplo, en Pilcomayo, yo vivo en esa zona. Uno no siente digamos, uno no está al pendiente de la contaminación que existe, pero sí, por ejemplo, de otras actividades extractivas, como por ejemplo el retirado de piedras para construcción de viviendas. Entonces, esa es como una de nuestras principales problemáticas para la población que vive cerca de esa zona. Y estamos totalmente desligados a toda la investigación que tú has realizado sobre la contaminación con arsénico y metales pesados. Y eso me parece interesante. Y a la par de resaltar eso, también me gustaría preguntarle un poco, y ahí reforzando la pregunta que te hizo Alejandro, es que justamente ese poco conocimiento de la población sobre estas grandes diferencias, sobre la contaminación,
y sobre la poca resistencia que hay hacia la contaminación, ¿cómo es que juega o cuál es el rol que juega esta violencia lenta que tú colocas en tu investigación? ¿O cómo es que juega también el rol de esta poca información de la población para poder hacer poca resistencia a digamos, a estos proyectos extractivos? ¿Y cuál es el rol también que juega, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de la población que vive en todo alrededor de la cuenca? Porque la mayoría se dedica a la agricultura o son población que tiene, digamos, características de bajos recursos económicos, aunque en estos últimos años también ha ido cambiando, digamos, el panorama hacia estas zonas, pero principalmente ha sido el área más donde se ha desarrollado la agricultura, ¿no? Esa sería una primera pregunta que me gustaría hacerte, Ana. A respecto de las resistencias en diferentes pisos o escalas al nivel de la cuenca, sí, tiene que ver mucho por cómo, cómo se observa la contaminación, porque más cerca de la minería a veces el agua está notamente anaranjada o tiene color que no es normal. Entonces, la población lo va observando y también, como también menciono en mi artículo, que algunos han perdido sus animales y aunque no tienen pruebas, pero están sospechando que quizás salió el relave de la mina y los animales se enfermaron. Entonces, eh, ellos últimamente han formado más resistencia por estas ocasiones o estas problemáticas que ellos han podido observar. Pero hay que mencionar también que por muchas décadas ellos tampoco estaban protestando contra la mina, al revés, estaban apoyando la mina, estaban escribiendo cartas al gobierno para que les acepten su estudio de impacto ambiental. Y el otro interesante es que en algunas partes de la cuenca, en la cuenca media, más lejos de la mina, que sí, había también altos niveles de contaminación, pero en estas partes las personas no estaban protestando, a veces hasta no querían tocar el tema conmigo, que no querían comentar sobre la minería y yo eh, un- una interpretación que nosotros hicimos en el artículo es que en algunos casos también a veces la gente, los pobladores están tan cansados de esta información confundida y como quizás no ven los impactos en su vida diaria, que ya no es que les dé igual, pero ya quieren seguir con su vida y están cansados de, de este tema. Y lo que me pareció interesante fue el hallazgo que también menciono en el artículo que en la cuenca baja de Punas, justamente que la gente, aunque estaban conscientes de la mina y algún momento, por ejemplo, las comunidades que están cerca de Chupaca estaban resistiendo la operación minera porque ellos no habían sido incluidos en el ámbito de zonas directamente afectadas de la mina, que significa que ellos no tenían, por ejemplo, el acceso para comentar los estudios de impacto ambiental o no pudieron acceder a beneficios o no pudieron reclamar, por ejemplo, mm, los casos de si haya contaminación. Entonces, en un momento, sí, había resistencia en la parte baja, pero en las entrevistas que yo hice con los pobladores de esa parte, más me hablaron del impacto de la oroya,
como antes el río Cunas y el río Mantaro, sus aguas eran limpias, etcétera. Entonces ellos más lo relacionaron el cambio de la que yo llamo la violencia lenta es con las operaciones extractivistas históricas. Entonces, sí, esto es lo que yo podría comentar sobre esto. Además, en la conversación también que has ido teniendo con Alejandro, mencionaste sobre los impactos del cambio climático que va a tener, ¿no? Entonces, yo he visto que tienes más trabajos al respecto, que estás estudiando el cambio climático digamos, en la cuenca y también en el Valle del Mantaro. Realmente es una preocupación el tema de las sequías continuas que se están dando en Huancayo. Creo que han sido más continuas de lo común y más, digamos, dramáticas también, porque ya, como mencionas en tu investigación, hay agua contaminada y esto implica también una afectación hacia las zonas agrícolas. ¿Cómo tú ves el futuro, algo prospectivo? Porque realmente es un poco preocupante lo que está pasando en el Valle del Mantaro, y más aún asociado a esto de las sequías y cómo es que el agua que existe todavía y que los agricultores tienen para regar sus grandes cultivos, ¿cómo está afectando? Me gustaría saber cómo ves este tema del cambio climático y cómo podría afectar a la población del Valle del Mantaro, de la cuenca del río Cunas. Eso me gustaría saber un poco al respecto. Sí, sí, de hecho el tema es muy preocupante en esta zona y como el año pasado, si no me equivoco, fue el año más seco en 50 años en esta zona, pero la zona del sur del Perú también, y los agricultores sí se sienten muy afectados y ahora lo que yo he visto que una problemática muy grande es que de la parte del gobierno están tratando de mitigar o proponer medidas de adaptación que no son muy, digamos, aptas para esta región. Por ejemplo, ha habido proyectos de Banco Mundial para instalar el riego tecnificado, que por ejemplo en el caso de la cuenca de Achamayo, los agricultores no podían usarlo porque les salió muy caro, porque necesita electricidad, que les cuesta dinero, entonces tenían que abandonar el proyecto. Y por lo que yo veo que se está promoviendo mucho el tema del riego tecnificado, el riego más eficiente, pero esto está generando nuevas desigualdades entre los agricultores, que hay algunos que quizás pueden pagar por ese tipo de riego tecnificado, pero otros que no. Y este tema también está rompiendo un poco la cultura, las tradiciones del agua que tienen los agricultores en esta zona. Entonces, mi opinión es que se debería buscar algo como más apto para este contexto. Yo no digo que habrá que rechazar el riego tecnificado por su totalidad, pero habrá que buscar como algo, por ejemplo, en Jauja hay proyectos de siembra y cosecha del agua y los pobladores también, cuando yo he hecho talleres con ellos en algunas comunidades en las partes altas, que ellos me hablaron mucho de deseo de desarrollar algo, sistemas de agua que ellos podrían manejar, como por ejemplo siembra y cosecha del agua. Entonces, creo que se debería ir por este camino. Gracias, Ana. Hay un punto interesante que, bueno, una de las últimas preguntas. Cuando tú desarrollas el concepto de sufrimiento ambiental, te apoyas de la literatura de Aullero, que hace un estudio sobre las áreas informales, las villas en Argentina. Eso me pareció bien interesante porque en tu trabajo conversa, digamos, autores del norte global con el sur global y enmarcas y llegas
a especificar y adaptar bastante bien los conceptos, ¿no? No son unos conceptos que están, digamos, forzados para entender una realidad social histórica, sino que los vas adaptando y me parece bien interesante ese trabajo, esa relación. Lo que me gustaría preguntar justamente asociado al concepto de sufrimiento ambiental, ya que en América Latina se ha ido estudiando más asociado a temas, por ejemplo, de eh, zonas grises, eh, que justamente zonas de sacrificio. Y cuando se estudia el sufrimiento ambiental y las zonas de sacrificio, también se ahonda más un poco al tema racial, al tema socioeconómico, a cómo es que los planes de desarrollo territorial los planes de ordenamiento territorial van a tener una incidencia en el sufrimiento ambiental. En este caso, en el caso que tú has estudiado, hay una relación entre los planes de ordenamiento territorial, hay una relación con el tema de raza, etnia, en el sufrimiento ambiental. O sea, no solamente estamos viendo población campesina, sino que también cuáles son las características de esta población que vive cerca a la cuenca del río Cunas. Esa sería mi pregunta. Sí, es una muy, muy buena pregunta y la verdad que yo no lo he incluido en mi análisis como tal porque, bueno, en esta zona de Cunas la población se identifica más como comunidades campesinas y sí, la verdad que yo no lo he analizado desde esta perspectiva. Claro que sí, existe el factor del hecho que em, son campesinos, viven en zonas rurales andinas que históricamente han sido marginalizadas en el Perú y aún todavía como sigue y existe esta exclusión y marginalización. Creo que en mi artículo sí, lo estoy tocando desde esa perspectiva como más amplia, histórica de la exclusión de las poblaciones andinas, rurales, pero en la categoría de la etnia no lo estoy tocando en sí. Entonces, no sé si sabría contestar en tu pregunta en más profundidad. No, muchas gracias, Ana. Son las preguntas. No sé si Alejandro, Germán tienen alguna pregunta y bueno, voy a ver si en el Facebook también hay algunas preguntas, Ana. Y Germán, ¿alguna pregunta que quisieras? Hola, pues primero que todo, buen día para todas las personas que están en este momento acompañándonos y especialmente pues a Ana, pues que nos acompaña y le envío un gran saludo. Y no, pues no tengo como una pregunta en específico, eh, solo de pronto quería agregar que me parece como muy importante empezar como a discutir este tipo de conceptos. Digamos, que muchas veces como que lo que no se nombra correctamente como que no existe, ¿no? O sea, como que creo que es empezar como que lo que nos deja eh, de enseñanza y esta presentación, esta conversación tan interesante. Voy a esperarte enciendo mi cámara porque no me están viendo ahora que tenía. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? Y pues sí, o sea, como que eso una parte y lo otro que me gustaría como resaltar, como hacer un comentario muy general y compartirles a todos y a todas y a todas, pues es que, digamos, esa conexión, creo que en América Latina estamos en este momento como en deuda de hacer más visibles estas conexiones entre lo que se considera pues la producción del espacio social urbano y las ruralidades, ¿no? Y especialmente en la ecología política, a pesar de que se han hecho como avances muy importantes, digamos, en la materia
yo también rescato mucho, pues, como, por ejemplo, los estudios que se han hecho de los territorios hidrosociales, ¿no? De los y las colegas que han trabajado en esta red de justicia hídrica, especialmente que se ha trabajado en países andinos, ¿no? Viviana Duarte y Roger Bollens, y bueno, pues todo este combo de personas que han venido trabajando estos temas. Pero sí como que hace falta todavía visibilizar muchas más estas conexiones, porque creo que hay que recordar que la urbanización es un fenómeno extendido, ¿no? Y digamos como que precisamente esa producción social del espacio se debe mucho a estas desigualdades y estas, digamos, dinámicas que bien Ana y, bueno, con Charo y con Alejandro han venido comentando acá. No me quiero extender acá, sino simplemente haber hecho ese como señalar esas dinámicas, y de verdad es como que me alegra mucho ver esta conversación entre colegas, y nada, quiero dejar ahí de pronto pues también como provocar alguna reflexión adicional frente a lo que se ha planteado. Muchas gracias. Ok. Sharon, ¿tenemos alguna pregunta del público que nos veía? No, todavía no. Bueno, Ana, si surge alguna pregunta de Facebook, te lo mandamos tal vez por el correo para que puedas contestarnos. Creo que es todo por ahora, Alejandro. No sé si hay alguna pregunta que nos ha quedado. Ana, no sé si quieras agregar algo en esta conversación, que ha sido bastante interesante escucharte hasta ahora. Creo que hemos tocado bastantes temas. Creo que lo importante que quisiera mencionar en el guión, había también una pregunta al respecto de la injusticia ambiental, de mencionar que yo en mi trabajo, en este artículo, pero más ampliamente en mi tesis doctoral, que espero defender el próximo año, que estoy argumentando que deberíamos ver más cuando estamos analizando las justicias ambientales o la justicia del agua específicamente, que tendríamos que verlo en este tipo de espacios como los Andes centrales, la cuenca de Cunas, a través de diferentes justicias que la gente, los pobladores quizás no están expresando en las palabras de justicia del agua o justicia climática, etcétera, pero se nota que hay una articulación de estos diferentes crisis que están presentes, que es la crisis climática, la crisis del agua, la crisis de agrícola, y a través de percepciones, emociones, sensaciones que, que los pobladores que viven en estas zonas rurales, que se ven cada vez más afectados por el cambio climático, la expansión minera, por ejemplo, la empresa minera que está ubicada ahí en la cuenca de Cunas, es una mina de zinc, y zinc es un mineral que cada vez más se exporta a Europa para la tecnología, para transición verde, como carros eléctricos, etcétera. Entonces, ahí también hay esta conexión de adaptarse al cambio climático, y los minerales vienen de la zona andina. Entonces, sí, solo quería agregar que son muchas injusticias que se están presentes en esta zona y que están afectando tanto el sufrimiento ambiental más silenciado, pero también las articulaciones más como visibles que se están presentando en esta zona. Eso me parece bastante interesante, que las diversas injusticias se están sobreponiendo, ¿no? De la justicia ambiental y da para pensar un poco más el territorio desde esos diferentes ámbitos, ¿no? Y también estudiarlo y ver esa relación con la resistencia que hemos estado conversando también a lo largo del día de hoy.
Agradecemos mucho de aceptar o que aceptas nuestra invitación, Anne. Estamos complacidos realmente de escuchar, de conversar contigo, de saber un poco más sobre tu investigación y de hecho vamos a estar atentos también a las siguientes publicaciones que realizas porque sé que no estás, esa es una de las publicaciones de las tantas que ya tienes y estás trabajando también en el cambio climático. Quiero también agradecer a los integrantes del laboratorio que están presentes, Alejandro, Germán, y bueno, a todos los que están oyendo ahora y viendo el conversatorio. Justo con tu presentación cerramos el ciclo de conversatorios de este año, del 2023, que es la cuestión ambiental en el espacio urbano. A través de este conversatorio hemos querido debatir las diversas injusticias socioambientales, socioecológicas, que existen en el espacio urbano desde diferentes enfoques teóricos, desde una conversación interdisciplinar, el diálogo de saberes. Los invitamos en la siguiente edición del 2024. Agradecer a todos por continuar, por acompañarnos y sobre todo a ti, Ana, muchas gracias. Y bueno, nos estamos despidiendo. Cuídense todos.